Buenas noches. La Asociación Civil Politay, la Embajada de los Estados Unidos y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú les da la bienvenida al evento Elecciones Estados Unidos 2012. Antes de dar inicio al evento, les rogamos apagar sus teléfonos celulares para evitar interrupciones durante el desarrollo del mismo. A continuación, presentaré a nuestros invitados, quienes conforman la mesa de presentación esta noche. En primer lugar, tenemos al señor Philip Kaplan, consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Lima desde julio del 2010. Se unió al Servicio Exterior estadounidense en 1994. Ha representado a su país en Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ankara y Viena, además de haber realizado diversas funciones en la sede central del Departamento de Estado en Washington, D.C. Antes de iniciar su carrera diplomática, el señor Kaplan trabajó como periodista del Central Daily Times en State College, Pensilvania. Estudió ciencia política en Boston University y obtuvo una maestría en periodismo en American University, Washington. Por otro lado, el profesor Farid Hajat es especialista en relaciones internacionales. Obtuvo el grado de doctor en Government en la Universidad de Austin, Texas. Licenciado en Sociología por la PUC y bachiller en Ciencias Sociales en mención en Sociología por la PUC. Farid Hajat es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió el doctorado en el Departamento de Gobierno con especialización en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, en Austin. Se ha desempeñado como académico en diversas universidades del Perú, así como en la Escuela Superior de Guerra Naval y en la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencias Económicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Les pido un fuerte aplauso para ambos. A continuación, le cedo la palabra al señor Philip Kaplan, consejero político de la Embajada de los Estados Unidos. Gracias a ustedes por venir. Antes de empezar, déjenme preguntarles, ¿ustedes están siguiendo las elecciones en los Estados Unidos? Sí, okay, muy bien. Yo les voy a explicar el sistema electoral de los Estados Unidos para las elecciones presidenciales. Como ustedes ya saben, cada 4 años, en noviembre, tenemos elecciones para escoger nuestro presidente. Y son muy sencillos. Hay 2 candidatos, hay un republicano y un demócrata. Ellos compiten y el que saca la mayoría de los votos es presidente, ¿verdad? Muy sencillo. La realidad no es así de sencillo, es mucho más complejo, pero parece así de sencillo en la superficie. Pero eso lo voy a explicar después. Ustedes recuerdan, esas son las elecciones generales. Por ejemplo, Obama contra McCain, o anteriormente Bush contra Kerry, antes de eso Bush contra Gore. Ustedes recuerdan esas elecciones. Pero antes de las elecciones generales, nosotros tenemos comicios en los Estados Unidos. Los 2 partidos, los demócratas y los republicanos, tienen comicios, y en los comicios ellos escogen los candidatos para las elecciones generales. Y eso es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Tanto los republicanos como los demócratas tienen comicios ahora mismo. Yo no voy a hablar sobre los comicios demócratas porque no hay competencia dentro de los comicios demócratas. El presidente actual, Barack Obama, va para la reelección y no tiene ningún rival viable dentro del Partido Demócrata. Entonces, no son interesantes. Si usted está en los Estados Unidos leyendo los periódicos, no van a ver ningún artículo sobre los comicios demócratas porque no hay competencia. Pero al lado republicano, sí, por lo menos al principio, había mucha competencia entre los candidatos. ¿Cómo puedo cambiarla? Entonces, siguiente, por favor. En los comicios republicanos empezamos con 11 candidatos. Siempre empezamos con muchos candidatos al principio, pero a través del proceso los que no tienen éxito se van del concurso. Empezamos con 11 y ellos eran los candidatos originales dentro del Partido Republicano compitiendo para la nominación del partido. Ustedes conocen, por ejemplo, a Romney, ¿sí? Ron Paul, ¿ok? ¿Y
Y Thaddeus McCarter, ¿alguien? Thaddeus McCarter, ¿no? Tim Huntsman. Ok. Empezamos con muchos candidatos, pero a través del proceso los que no tienen éxito se van. Siguiente, por favor. Después, por mucho tiempo, había 4 candidatos. Y ahora, son 2. Now, tengo que enfatizar que Ron Paul técnicamente sigue como candidato, pero él ya no está haciendo campaña, no está gastando dinero, no están haciendo ningún esfuerzo para competir con Romney. Entonces, la verdad es que solamente queda un candidato fuerte dentro de los comicios republicanos. Siguiente, por favor. Now, todos los 50 estados tienen comicios en los Estados Unidos. Y el sistema funciona, es un sistema de delegados. Y para ganar la nominación, un candidato tiene que ganar la mayoría de todos los delegados del partido. En los comicios republicanos, el número mágico es 1,144 delegados. Y Romney ya tiene más que la mitad. Él ya tiene los delegados necesarios para ganar la nominación. Cada estado tiene un cierto número de delegados dependiendo de la población del estado. Entonces, por ejemplo, el estado más grande en términos de población es California. California tiene como 38 millones de habitantes. Y California vale 172 delegados en los comicios republicanos. El estado más pequeño es Wyoming, que tiene 570,000 habitantes, más o menos. Y Wyoming tiene 29 delegados. Básicamente, a través del proceso, los candidatos ganan delegados dependiendo de los resultados de las elecciones en los estados. Estoy simplificando el proceso un poquito porque es muy complejo y no es igual en todos los estados, pero básicamente funciona así. La mayoría de los delegados tienen que votar por un candidato específico dependiendo de los resultados del voto. Además de los delegados normales, hay lo que nosotros llamamos superdelegados, que son miembros del partido. Por ejemplo, todos los congresistas republicanos son superdelegados en los comicios republicanos. Todos los gobernadores de estados que son republicanos son superdelegados y ellos pueden votar por quien quieran, pero normalmente ellos respetan la voluntad de los votantes en sus estados y votan así. El proceso es largo. Empezamos en enero con los comicios en los estados rojos y vamos a seguir hasta junio con los 6 estados azules. Entonces el proceso termina este mes, pero está siguiendo ahora mismo. Siguiente, por favor. Esos son los resultados hasta ahora. Romney tiene 1,191 delegados, eso es más de la mayoría. Técnicamente Romney ya tiene los delegados necesarios para ganar la nominación. Rick Santorum 265, Newt Gingrich 138, Ron Paul 137. Ron Paul no ha ganado el voto popular en ningún estado, pero él ha ganado un porcentaje del voto en varios estados y él ha podido sacar una minoría de los delegados de algunos estados. El siguiente. Lo que pasa es los partidos al final del proceso van a tener convenciones. Los republicanos a finales de agosto y los demócratas al principio de septiembre. Y en las convenciones los delegados votan oficialmente por su candidato. Y en la convención van a nominar oficialmente sus candidatos para las elecciones generales. No eso. Técnicamente Barack Obama y Mitt Romney no son los candidatos oficiales, pero es básicamente seguro que van a ser los candidatos porque ellos ya han ganado los delegados necesarios para recibir la nominación.
Entonces, Barack Obama se supone que va para la reelección con su vicepresidente, Joe Biden, y se supone que Mitt Romney va a competir y Romney va a seleccionar su candidato para la vicepresidencia y ellos van juntos y van directo de las convenciones a las elecciones generales que toman lugar en noviembre. Now, yo mencioné al principio que las elecciones generales no son tan sencillos como parecen. Y es porque nosotros tenemos, no es un voto directo, tenemos un sistema que se llama el colegio electoral. ¿Ustedes han oído algo del colegio electoral americano? ¿Es familiar para ustedes o no? Le voy a explicar. El sistema se parece un poquito al sistema de delegados en los comicios, pero no es igual. En el colegio electoral, cada estado vale un cierto número de votos electorales y está relacionado con la población. Entonces, otra vez, California, el más grande, tiene 55 votos electorales dentro del colegio electoral. Y los estados más pequeños, como Wyoming, pero también North Dakota, South Dakota, etc., tienen 3 votos electorales. El número de votos electorales tiene que ver con el número de congresistas en el estado. Y funciona de esa manera. El Congreso americano tiene 2 cámaras. La Cámara alta es el Senado. Y en el Senado cada estado es igual. Cada estado tiene 2 senadores. Exactamente 2. California tiene 2, Wyoming tiene 2. Hay 50 estados, 100 senadores. Todos los estados tienen 2 senadores y en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, tiene que ver con la población. Hay un representante por más o menos cada 700,000 habitantes. Pero todos los estados tienen por lo menos un representante en la Cámara Baja. Por ejemplo, Wyoming, que ni siquiera tiene 700,000 habitantes, tiene un representante y 2 senadores. Y es por eso que el mínimo número de votos en el colegio electoral es 3. Ningún estado tiene menos de 3 votos. En este sistema le da más peso a los estados pequeños que tendrían si tuviéramos un voto directo. Y eso fue hecho a propósito, y eso le voy a explicar un poquito más en un minuto. Y el punto más importante con respecto al colegio electoral es que casi todos los estados en el colegio electoral utilizan el sistema del ganador gana todo. Ese sistema, para explicar eso, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, en noviembre, en las elecciones generales, si Barack Obama gana California por 2 millones de votos, eso quiere decir que él va a ganar todos los 55 votos de California y el contrincante republicano va a ganar 0. 55-0. Now, si Barack Obama gana California por 2 votos, él también va a sacar los 55 votos de California y el republicano 0. Es una cuestión de ganar o perder. El margen de la victoria no importa. Es un principio muy importante. Hay solamente 2 excepciones. 2 estados pequeños, Maine y Nebraska, utilizan otro sistema. En Maine y Nebraska es posible perder el voto popular, pero ganar por lo menos un voto electoral. Y eso es lo que pasó hace 4 años en Nebraska. John McCain ganó el voto popular en Nebraska, pero Barack Obama ganó en un distrito electoral. Entonces, Barack Obama sacó 1 punto electoral en Nebraska y los otros 4 puntos fueron a McCain. Pero Maine y Nebraska son 2 estados pequeños y no tienen mucho peso. Estamos hablando básicamente de un sistema del ganador gana todo. Si ustedes toman todo eso en cuenta, el hecho de que los estados más pequeños tienen más peso dentro del colegio electoral que un sistema del voto directo y que el ganador gana todo, el margen de la victoria no importa,
ustedes pueden entender cómo es posible para un candidato ganar el voto popular en el país, pero perder en el colegio electoral. Now, déjeme parar un segundito. Ahora que yo les he explicado eso, ¿quién piensa que este sistema no tiene sentido? ¿Quién piensa que debiéramos eliminar el colegio electoral y simplemente tener un voto directo? Contar los votos. El que tiene más votos gana. Es sencillo, ¿verdad? Yo entiendo el punto, pero según las encuestas, la mayoría de los americanos quisieran eliminar el sistema del colegio electoral. Pero el colegio electoral aparece en la Constitución de los Estados Unidos. Y cambiar la Constitución de los Estados Unidos es muy difícil. Hay ciertos países donde cambian la Constitución de menudo, con frecuencia, pero en Estados Unidos no, porque para cambiar la Constitución, el cambio tiene que estar aprobado por 2/3 de las 2 cámaras del Congreso, además de 3/4 de los 50 estados. Entonces, en la historia de los Estados Unidos ha habido varios intentos de eliminar el colegio electoral, pero todos han fracasado, porque para cambiar la Constitución se necesita por lo menos el apoyo de algunos estados pequeños. Y los estados pequeños apoyan este sistema porque es un beneficio para ellos, le da más poder. Entonces, eso no va a desaparecer en los años que vienen. Por eso. El otro punto es, no les voy a decir que el colegio electoral es perfecto, tampoco porque eso es discutible, tampoco les voy a decir que es el mejor sistema que hay, porque eso también es discutible, pero lo que quiero explicarles es que hay una lógica detrás del sistema, no es tan extraño como aparece. Hay que tomar en cuenta, para entender el colegio electoral, que Estados Unidos es una unión. Tenemos un sistema federal y es una unión de 50 estados. Y en la historia de los Estados Unidos, los estados pequeños no sabían si querían entrar en esta unión, porque temían que el gobierno federal iba a ignorar sus intereses y poner su atención en los estados grandes como California, Texas, Nueva York. Entonces, esa fue una manera de convencerles que dentro de la unión los estados pequeños iban a recibir un tratamiento justo. Y, por ejemplo, la Unión Europea tiene un sistema similar. Dentro de la Unión Europea, los países tienen hay un mínimo de votos. Y entonces, los países pequeños dentro de la Unión Europea, como Malta o Cyprus, tienen por lo menos un cierto número de votos. Yo creo que son 6 o algo así. Y los grandes, como Alemania, tienen un máximo, 80, 85 o algo así. Y este sistema tiene el mismo propósito, darles un poquito más poder a los pequeños para que quieran entrar en la unión. Otra cosa que yo debiera mencionar. Siguiente. Yo mencioné que es posible ganar el voto popular, pero perder en el colegio electoral. Y eso es lo que pasó en el año 2000 con George Bush y Al Gore. Tal vez ustedes recuerden que Al Gore ganó el voto popular en el país, pero Bush ganó en el colegio electoral. Este es el mapa de las elecciones del año 2000. Hay que tomar en cuenta los estados rojos son los republicanos. Recuerden la letra R, republicano rojo. Azul es demócrata. Bush ganó, lo que se ve acá es que George Bush ganó en muchos más estados que Gore, pero Gore ganó en muchos estados grandes, como California y Nueva York. Y George Bush ganó en casi todos los estados pequeños del oeste, los que tienen 3 o 4 puntos electorales. Now, uno podría estar de acuerdo o no, pero en el año 2000 el colegio electoral funcionó exactamente como fue diseñado. Le dio la victoria al candidato que tenía un apoyo más amplio, más extendido a través del país, aunque perdió el voto popular en el país.
yo quiero también mencionar que antes de las elecciones del año 2000, los americanos no ponían mucha atención en el colegio electoral porque normalmente el candidato que gana el voto popular también gana en el colegio electoral. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el año 2008 con Barack Obama. En la historia de los Estados Unidos, solamente 4 veces hemos tenido una elección en que el ganador en el colegio electoral perdió el voto popular. Antes del año 2000, la última vez fue en el año 1888. Entonces, no pasa con mucha frecuencia. Siguiente, por favor. Ok, now, si ustedes siguen las elecciones en Estados Unidos, ustedes van a oír mucho sobre battleground states o swing states. Y no sé si ustedes reconocen esos términos, pero eso le voy a explicar, porque el enfoque de la cobertura de las elecciones va a estar en los swing states o battleground states, que es lo mismo. Para entender eso tiene que ver con el sistema del ganador gana todo. Por ejemplo, usando mi ejemplo de antes, durante las elecciones, durante la campaña para las elecciones generales, Barack Obama no va a hacer mucha campaña en, por ejemplo, California, porque él sabe por las encuestas que va a ganar en California. No puede perder en California. Y el margen de la victoria no importa. So, no va a gastar tiempo y dinero haciendo campaña en California, porque sabe que va a ganar en California. Barack Obama tampoco va a hacer mucha campaña en Texas, porque sabe que no puede ganar en Texas. Entonces, y además, la misma lógica funciona para Mitt Romney si él es el candidato republicano, pero al revés. Romney no va a hacer mucha campaña en California porque sabe que no va a ganar en California. Tampoco va a hacer campaña en Texas porque sabe que sí va a ganar en Texas. Lo que los candidatos sí van a gastar dinero y pasar tiempo es en los battleground states, que son los estados grises en el mapa. So, aquí en el mapa, otra vez, los estados rojos son los estados donde, según las encuestas, el republicano probablemente va a ganar. Los estados azules son los estados donde Barack Obama probablemente va a ganar. Now, los estados azules en este mapa tienen un total de 212 votos electorales en el colegio electoral. Los estados rojos tienen 191 votos electorales y los en el medio, los grises, tienen 135. Para ganar las elecciones, el candidato necesita 270 votos electorales en el colegio electoral. Siguiente, por favor. Okay, so este es el mapa electoral de las elecciones del año 2008, Barack Obama y John McCain. So, Barack Obama ganó en los estados azules y John McCain en los rojos. Entonces, en el voto electoral, Barack Obama ganó 365, John McCain 173. Okay, 270 es el mínimo para ganar. Now, tal vez ustedes quisieran saber por qué tenemos solamente 2 partidos en los Estados Unidos. Well, en primer lugar, no es así. En realidad tenemos muchos partidos. Por ejemplo, siguiente, por favor. Este es un ejemplo de la cédula de votación de las elecciones del año 2008. Y ustedes pueden ver arriba hay una lista de los candidatos para la presidencia y vicepresidencia y sus partidos. En estas elecciones teníamos Barack Obama y Joe Biden del Partido Demócrata, John McCain y Sarah Palin, Partido Republicano, Ralph Nader y Matt Gonzalez, candidatos independientes, Gloria La Riva y Eugene Puryear, Partido de Socialismo y Liberación, James Harris y Allison Kennedy, Partido de Trabajadores Socialistas, Bob Barr y Wayne Root, Partido Libertariano, Chuck Baldwin y Darrell Castle, Partido Constitucional, y Cynthia McKinney y Rosa Clemente, Partido Verde. Entonces tenemos varios partidos, pero tenemos solamente 2 partidos
que tienen posibilidades de ganar al nivel nacional. Y el motivo para eso es otra vez el sistema del ganador gana todo. Déjame, siguiente por favor. Para explicarles cómo funciona, yo les voy a enseñar los distritos electorales para la Cámara de Representantes del Congreso, para 2 estados americanos. 2 ejemplos. Georgia, que es un estado mediano, y Idaho, un estado pequeño. Y lo que se ve acá son los distritos electorales para la Cámara de Representantes. En Estados Unidos hay 435 representantes en la Cámara Baja del Congreso y hay 435 distritos electorales en el país. Georgia tiene 13, Idaho tiene 2. Cuando hay elecciones para la Cámara de Representantes, hay una elección en cada distrito del país. Y el ganador, por ejemplo, en el distrito número 8 en Georgia, el ganador en este distrito gana un escaño en la Cámara de Representantes. Y el que quede en segundo lugar gana una silla en el café. O sea, perdió. Nada. Es ganar o perder. So, quedar en segundo lugar y quedar en 10º lugar es igual. Perdiste. Este es el sistema del ganador gana todo. Entonces, con un sistema así, los votantes naturalmente escogen 2 partidos grandes que tienen posibilidades de ganar. Por ejemplo, yo estaba en Viena antes de trabajar acá. Y en Viena, como muchos países del oeste de Europa, tienen un sistema proporcional. Y ellos tienen partidos verdes. Y los partidos verdes sacan un promedio de 10% del voto en las elecciones para el Parlamento. Y con ese 10%, ellos consiguen más o menos 10% de los escaños en el Parlamento. Como yo mencioné, nosotros también tenemos un partido verde. Y si tuviéramos un sistema proporcional, nuestro partido verde también tal vez podría sacar 10% de los votos. El problema es, para el partido verde, en el sistema americano, 10% no es suficiente para ganar en ningún distrito. Entonces los votantes prefieren los 2 partidos grandes que tienen posibilidades de ganar. El sistema funciona así. Gracias y vamos a seguir con el programa. Bien, ahora le cedo la palabra al profesor Farid Hajat, analista internacional, quien comentará las exposiciones del señor Kaplan. Dado que no funciona el micrófono que está ahí, hablaré desde aquí. Bueno, voy a hacer algunos breves comentarios y formular preguntas en áreas que no se han tocado pero que pueden ser de interés sobre el sistema político americano. Empezaría recordando justamente la elección del año 2000, en donde el estado decisivo, como recordarán, fue Florida. Lo que me llamó la atención en esa ocasión es el hecho de que entre las múltiples peculiaridades del sistema electoral estadounidense no hay una autoridad electoral central, o sea, una autoridad electoral nacional independiente del poder político, ¿no? Las autoridades electorales son estatales y en buena medida están, digamos, bajo control, por lo menos ese fue el caso de Florida, del gobierno del Estado, ¿no? Que era republicano. Claro que había la posibilidad de apelar a la Corte Suprema, como hizo Al Gore, que perdió el recuento, que finalmente ratificó la victoria de Bush, pero eso también es sumamente peculiar, ¿no? La ausencia de una gran autoridad electoral nacional independiente del poder político, que sea una instancia judicial como la Corte Suprema la que resuelva finalmente este tipo de diferencias. Sobre el peso de los estados pequeños, efectivamente el paralelo con la Unión Europea es interesante. De hecho, ahora
que es más o menos evidente el déficit, el llamado déficit democrático que siempre existió en la Unión Europea, algunas de las propuestas toman como referencia la experiencia estadounidense. De hecho, aunque parezca extraño, lo que se está discutiendo en este momento en Europa, los eurobonos, tiene un antecedente en la experiencia federal estadounidense, en donde un tiempo después de la Guerra Civil, bajo la presidencia, si mal no recuerdo, de Alexander Hamilton, el gobierno federal convierte la deuda de los estados en deuda federal. Cuando ustedes hablan de eurobonos, lo que en parte están diciendo es básicamente eso, ¿no? Es un paso más hacia lo que podría eventualmente convertirse en una federación de estados, en el caso europeo, porque lo que implica un eurobono, en lo esencial, es que en lugar de que la deuda sea emitida por un estado particular miembro de la eurozona y respaldada por ese estado, la deuda es emitida y respaldada por el conjunto de estados de la eurozona. Como se hizo, repito, en el caso de Estados Unidos recién después de la Guerra Civil. Con lo cual, claro, en el caso europeo la preocupación alemana es la misma preocupación que suscitó el Tratado de Versalles, donde se decía Alemania pagará. El temor alemán es que al final quien pague todos los eurobonos sea su propio gobierno. Pero en todo caso estos paralelos entre el sistema europeo y el sistema americano se están haciendo en el debate actual en la Unión Europea. Porque finalmente, como se dijo, Estados Unidos no empezó como un Estado bajo su configuración actual. Fue un proceso de integración creciente hasta formar un verdadero Estado federal. De hecho, si mal no recuerdo, incluso los senadores eran designados hasta principios del siglo XX, ¿no? Otro aspecto que entre los países desarrollados hace único a Estados Unidos es el tema de financiamiento de campañas, ¿no? Hace un tiempo hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que igualó los aportes de particulares a las campañas de un candidato o de partidos como una equivalente a la libertad de expresión. Era una forma de expresar ideas o expresar preferencias y, si mal no recuerdo, retiró los límites a las donaciones y además equiparó a entidades corporativas a los individuos para este menester, si mal no recuerdo, lo cual para muchos autores le ha dado un peso probablemente desmedido a los grupos de interés privados en el proceso electoral. Ya algo de esto se vio en la primaria republicana, donde, por ejemplo, en el caso de Newt Gingrich había un contribuyente que por sí solo, este individuo, representaba una proporción bastante grande del total de aportes a la campaña electoral de Gingrich que obtuvo Gingrich. Entonces, algunos analistas creen que esto ha sido perjudicial en el sentido de que candidatos como Gingrich, cuando era claro que no iban a ganar, se hubieran retirado en el pasado más temprano, para empezar porque los grupos de interés que aportan a las campañas habitualmente lo hacen teniendo en consideración las perspectivas políticas del candidato. Si va a perder, se le empieza a retirar el apoyo en favor de alguien que tenga posibilidades de ganar. Pero si una persona, basada únicamente en sus preferencias ideológicas o simpatías personales, puede realizar aportes virtualmente ilimitados, un candidato como Gingrich puede continuar en campaña porque cuenta con los recursos para hacerlo, aunque sea más o menos obvio de que no va a ganar la nominación, ¿no? Claro, supongo que la lógica en ese caso era tener suficientes delegados en la convención para tener margen de negociación. Al final no logró ni siquiera eso. Pero esto es muy distinto al sistema electoral de la mayoría de países de la Unión Europea, en donde el financiamiento público tiene un papel importante y la literatura sugiere que, la literatura en política comparada, sugiere que el financiamiento público de las campañas, mientras más grande, menor probabilidad de que las campañas sean susceptibles a la influencia de grupos privados de interés. Podría decirse que esa es una debilidad del sistema electoral estadounidense. Y un par de cosas más y con eso termino. Estados Unidos es el único país capitalista desarrollado que tiene un sistema presidencial de gobierno, ¿no? Y era una de las pruebas de que, o uno de los contraejemplos cuando se decía que los sistemas parlamentarios suelen tener un mejor desempeño, por ejemplo, son más estables en el tiempo, duran más.
que los sistemas presidenciales, porque se decía que esas estadísticas no tomaban en consideración el hecho que la mayoría de sistemas presidenciales estaban en países pobres, institucionalmente subdesarrollados, no solo económicamente subdesarrollados, pero que en Estados Unidos era un ejemplo de un sistema presidencial que podía funcionar, lo cual en general es cierto, pero hay un problema reciente que revela que incluso en un país donde las instituciones funcionan, como está planificado, el sistema presidencial puede tener problemas propios. Hasta hace un tiempo, Estados Unidos era el único país con un sistema presidencial de gobierno cuya deuda pública obtenía la calificación AAA de las 3 grandes agencias calificadoras de riesgo. Calificación AAA que perdió hace un tiempo, por lo menos en el caso de Standard & Poor's. Y cuando uno ve el reporte de Standard & Poor's, lo que para Standard & Poor's explica la reducción en la calificación de la deuda pública americana no es fundamentalmente, o no son fundamentalmente los problemas económicos que tiene Estados Unidos, sino es fundamentalmente el impasse político entre presidente y Congreso, porque en un sistema presidencial, presidente y Congreso, ambos tienen una legitimidad de origen basada en el voto popular y ambos son elegidos por un periodo de tiempo limitado. Y es muy difícil, por ende, resolver un conflicto de intereses entre Ejecutivo y mayoría del Congreso cuando no hay la prerrogativa como un sistema parlamentario de que el presidente convoque elecciones anticipadas disolviendo el Congreso o que el Congreso elija un nuevo jefe de gobierno, ¿no? Desde que Estados Unidos perdió digamos, la calificación AAA de Standard & Poor's, ya no había ningún sistema presidencial en el mundo cuya deuda pública tuviera la AAA otorgada por las 3 grandes agencias calificadoras de riesgo, aunque claro, desde entonces varios países de la Unión Europea también lo han perdido, la mayoría de hecho, ¿no? Sería una pregunta en buena medida, en qué medida los sistemas presidenciales son son disfuncionales comparativamente, ¿no? Por último, un par de datos sobre la posibilidad el posible resultado de las elecciones de noviembre. Cuando uno ve los predictores económicos, el mejor predictor del resultado electoral es un dato de la economía. Básicamente son 2, fundamentalmente. El nivel de desempleo al momento de realizarse las elecciones, pero también la tendencia del desempleo. O sea, en cuanto a lo primero, Barack Obama tiene un panorama francamente difícil frente a sí, porque según leía, ningún presidente ha logrado ser reelegido con un nivel de desempleo de 8% o más desde la década del 30. Y en la década del 30 quien logró ser reelegido con un nivel de desempleo superior al 8% fue Roosevelt, pero claro, Roosevelt llega al gobierno cuando el desempleo estaba alrededor del 25%, ¿no? Entonces claramente estaba en caída. Pero cuando uno ve el caso de Estados Unidos, no solo el nivel de desempleo es alto, sino que está relativamente estancado, había venido cayendo, pero ya la caída es absolutamente marginal. O sea, estos predictores que habitualmente funcionan no auguran mucha suerte a Obama. Sin embargo, revisando, digamos, cifras económicas de Estados Unidos, y yo no sé si esto tenga que ver con políticas específicas del gobierno o un azar del destino, paradójicamente los llamados swing states, o sea, así como se decía en la exposición del profesor Kaplan, del doctor Kaplan, que hay estados como California que votan casi siempre en favor del candidato demócrata y estados como Texas que votan casi siempre en favor del candidato republicano. Los swing states son estados como Ohio que cambian su orientación de elección a elección y en el caso específico de Ohio siempre acierta al ganador. Quien gana en Ohio casi siempre gana la presidencia, ¿no? Cuando uno ve los datos económicos de los swing states, para suerte de Obama, son ligeramente superiores al promedio nacional. O sea, el promedio nacional no augura nada bueno a Obama, pero el desempleo en los estados, en los swing states, es relativamente bajo comparado con el promedio nacional. Claro, hay razones que no son tampoco particularmente halagüeñas para esto en algunos casos, como el hecho de que hay población que ha emigrado de esos estados.
Entonces hay menos fuerza laboral, por ende hay menos desempleo como proporción del total, porque el total es más pequeño, ¿no? Pero digamos, todo augura una elección reñida. Una última pregunta antes de terminar, o dos preguntas. Una es curioso que Romney haya dicho recientemente, se haya negado a utilizar los discursos del ex pastor de la iglesia a la que acudía Barack Obama, Jeremiah Wright, que son discursos flamígeros. No aceptó la propuesta de algunos asesores de campaña de asociar a Obama con los discursos de su antiguo pastor. Y me preguntaba si no tiene algo que ver con el hecho de que en materia de religión el propio Romney es sumamente vulnerable, porque él pertenece a una religión como la religión mormona, que le puede generar problemas a diestra y siniestra, ¿no? El problema que le genera, por ejemplo, con los votantes evangélicos, un bastión electoral tradicional del Partido Republicano, es que muchos evangélicos no consideran a los mormones cristianos, ¿no? Porque, digamos, desafiando la tradición bíblica, en la tradición mormona hay profetas sucesivos que vienen desde el creador en el siglo XIX de esa tradición. Entonces, la pregunta es si esto no va a ser eventualmente, claro, no hay forma de saberlo, pero se puede especular, que algunos evangélicos no voten por él, o sea, sencillamente no acudan a votar el día de las elecciones, obviamente no van a votar por Obama. Pero a su vez, la Iglesia mormona tiene también el inconveniente de que tenía restringido el acceso a la condición de pastor a los afroamericanos, ¿no? Entonces, fue una iglesia que tuvo conflictos con el movimiento por los derechos civiles. Lo interesante hasta ahora es que esto no le haya pasado factura en las primarias de manera significativa. En todo caso es discutible si se la pasó o no y si tiene alguna posibilidad de ser un tema en la elección presidencial. Y finalmente, ¿en qué medida nombrar como candidato de fórmula al senador Rubio de Florida, latino, puede ayudarlo? Porque los republicanos siempre tuvieron un problema para obtener, digamos, el voto afroamericano es un 80-90% demócrata, de hecho un 90% habitualmente. El voto latino es mayoritariamente demócrata, pero George W. Bush, apelando al conservadurismo social de muchos latinos, logró ganar 44% de los votos. Sin embargo, dada la posición de la mayoría de candidatos republicanos, incluyendo el propio Romney, en el tema migratorio, los republicanos han alienado a parte del voto latino, de los votantes potenciales latinos en esta ocasión, lo cual podría ser importante teniendo en cuenta que es probable que sea una elección reñida. Y entonces se habla de compensar eso cambiando posición en algunos temas, como el DREAM Act, en donde los republicanos eran universalmente opositores hasta hace poco y habrán empezado a cambiar su posición, pero también poniendo a un latino como compañero de fórmula, y el senador Rubio era el candidato más aparente. Solo añadiría que ahí, sin embargo, Rubio pertenece a uno de los grupos latinos, la minoría cubanoamericana, que es probablemente el único grupo latino que ha sido históricamente mayoritariamente republicano. Sería discutible, sería interesante en todo caso especular sobre su posibilidad de ganar votos dentro de la comunidad latina, más allá de la comunidad cubanoamericana, ¿no? Gracias. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a una única ronda de preguntas por parte del público. Hay una chica de Politay, así que cualquier persona que quiera hacer preguntas, por favor, alcen sus manos y dirijan a la persona que quieran. Buenas noches, gracias por su presentación, tanto para el señor Kaplan como para el profesor Cajat. Esta pregunta, es una pregunta un poco especulativa y me gustaría dirigirla al profesor Cajat. Rumi ha declarado públicamente la idea del siglo de oro americano, ¿no?, que es una intervención bastante directa y agresiva para el liderazgo americano, y en el tema latinoamericano ha sido muy guiado por esta persona del Heritage Foundation, que es un think tank conservador, Ray Walser, ¿no?
Y yo quería preguntar, según su opinión, ¿cuáles serían las implicaciones del siglo de oro americano, de la política exterior americana en América Latina, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta con respecto a cómo va a ir dirigida en los próximos los meses la campaña electoral. Me da la sensación que este último mes ha servido para que el Partido Demócrata, o por lo menos Barack Obama, se haya alejado más que todo digamos, del discurso económico. Yo creo que en parte por el mismo hecho de que defender lo económico le ha salido medio mal, porque cada vez que se estancan o caen las cifras, termina perdiendo un poco de credibilidad. Entonces, últimamente vemos estas campañas hacia más políticas sociales, el tema del equal pay, que está orientado a las mujeres, o el matrimonio entre homosexuales, etcétera. Que mi pregunta sería entonces, en este sentido, ¿a quién le favorece esto? O sea, si realmente dirigir un poco el discurso o la campaña, si esta clase de temas favorece a Obama o lo puede perjudicar, porque hay que recordar también que existe un bloque bastante conservador y que es bastante sólido también. Y lo otro era de repente los otros temas, como por ejemplo el tema migratorio, que de hecho me imagino que Obama lo va a atacar con más fuerza más adelante, pero como no sé qué políticas actualmente, no he revisado mucho sobre eso, pero cuáles son los planes republicanos para ver este tema. Y en el tema, bueno, un poco lo dijo el doctor Cajat sobre el tema de religión, que no favorece, creo, a Romney tocarlo, pero que podría favorecer en todo caso a Obama. No sé más o menos cómo irá eso en las siguientes semanas, si de repente hay alguna proyección sobre esas ideas. Eso es todo. Buenas noches. Yo quería dirigir una pregunta al señor Kaplan. Viendo el concepto de los swing states, no sé si es un poco criollo, digamos, pero ¿no daría eso una ventaja al partido de gobierno? Ya que si yo tengo tan claramente identificados los estados que sé que son swing states, que los necesito para ganar, teniendo 4 años en el poder, podría dirigir ciertas políticas específicamente a esos estados que me permita a la hora de las elecciones tener a mi partido mejor posicionado en esos estados que un partido que no está en el poder, que no tiene, digamos, esa facilidad de acceso. En todo caso, la pregunta es si es que eso es posible o si en todo caso se da, ¿no? Si es que el ser partido de gobierno a Obama le da alguna ventaja en esos estados que son determinantes al haber tenido 4 años para poder dirigir políticas específicas que le permitan justamente tener una mejor posición contra los republicanos. Bueno, buenas noches. Mi pregunta va enfocada sobre todo al aspecto de minorías en Estados Unidos, como es el aspecto del voto latino. Sobre la cuestión sobre si los republicanos utilizarían el DREAM Act, ¿qué tan beneficioso sería utilizar ese recurso político, ya que el DREAM Act, o sea, desde sus inicios ha sido truncado más por los republicanos, y ha sido una política más de los demócratas? Y o sea, va a eso, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, en verdad? Porque los republicanos siempre han captado el voto latino, que si se puede separar en 2 estratos, más conservador, que es el caso de los cubanos. En cambio, el voto puertorriqueño, que va más del norte, desde Nueva York, por ejemplo, siempre ha sido más de los demócratas. Entonces, ¿qué tanto les serviría a los republicanos utilizar este recurso político, como sería el apoyar el DREAM Act, el cual han truncado desde sus inicios? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta y quisiera una reflexión en torno a cómo ha evolucionado el propio electorado republicano. Digamos, se cuestionaba mucho en Mitt Romney el caso de que él no era tan conservador al comienzo de la contienda. Digamos, Mitt Romney ha influenciado en el electorado republicano volviéndose él más conservador, o es que el electorado republicano ya no es tan conservador como era antes, tomando en cuenta también que John McCain representaba también, digamos, el ala no tan conservadora del Partido Republicano. Digamos, ¿cómo ha evolucionado el conservadurismo dentro del propio Partido Republicano? Y para culminar,
¿qué impacto ha tenido la presencia de Ron Paul en cuanto a reducir este conservadurismo dentro del Partido Republicano, ¿no? Gracias. Buenas noches, con una pregunta para el doctor Kaplan. Tenía una duda. ¿Podría usted decirme cuál es la relación del Tea Party con el Partido Republicano? ¿Perdón? ¿Cuál es la relación del Tea Party con el Partido Republicano? Okay. Buenas noites, minha pergunta é para o professor Carrado. Em uma eleição tão difícil, segundo as encuestas, qual a possibilidade de Hillary Clinton ser uma mulher muito bem vista nos Estados Unidos, ser vice de Obama? Perdão? Qual a possibilidade de Hillary Clinton ser vice de Obama? ¿Bill o Hillary? Hillary Clinton. A Hillary. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora pasaremos a las respuestas de parte de los ponentes, comenzando por el señor Kaplan. ¿El micrófono funciona? Sí. Okay. Varias preguntas. Sí, pero si quiere Ustedes preguntaron si por ejemplo, si presidente Obama parece que no quiere hablar sobre la economía en la campaña porque no le va bien, tal vez quiere cambiar el tema para el matrimonio sexual o temas sociales, algo así. La campaña para las elecciones generales no ha empezado todavía realmente. Sí, en ciertos modos sí, porque Romney y Obama ya saben que van a competir en las elecciones generales. So, ellos han empezado lentamente, pero los votantes americanos no han puesto su atención realmente en las elecciones todavía, porque noviembre está lejos. Yo creo que no sabemos todavía cuáles van a ser los temas destacantes en la campaña. Vamos a ver. Pero en las elecciones en los Estados Unidos, la economía siempre es importante. Un candidato podría no querer hablar sobre la economía. Por ejemplo, en las elecciones últimas, John McCain no quería hablar de la economía porque los republicanos estaban en poder y la economía estaba en malas condiciones. Pero él tenía que hablar sobre el tema porque siempre es un tema muy importante. Pero también hay temas sociales en todas las campañas americanas. Y este terreno está cambiando. Hace no muchos años, los republicanos utilizan el tema del matrimonio homosexual contra los demócratas, diciendo que los demócratas iban a aprobar el matrimonio homosexual para ganar votos. Y ahora el presidente ha dicho que está a favor y los republicanos no lo están criticando tanto porque las encuestas indican que más del 50% de la población está a favor. Y eso no era cierto antes. Esos temas son difíciles de predecir, está cambiando. Pero probablemente sí, la campaña va a incluir temas sociales, además de la economía. En términos de la religión, no sé. Eso fue un tema del pastor Reverend Wright. Eso fue un tema en las elecciones últimas, pero eso no destruyó la campaña de Barack Obama. Parece que a lo mejor Mitt Romney no quiere tocar ese tema otra vez por varios motivos, incluyendo el hecho de que es un tema viejo y no funcionó hace 4 años. Nunca hemos tenido un presidente mormón, pero no sé qué peso eso tendrá en las elecciones, vamos a ver. Siempre hay una primera vez. Siendo el presidente actual, eso le da una ventaja al candidato. Probablemente es difícil de decir. Hay candidatos que han ido para la reelección que han perdido, que eso no garantiza nada. Pero es cierto que, por ejemplo, simplemente el hecho de ser presidente podría ser un beneficio porque el presidente está, si hay
si el presidente puede ir a un cumbre en Europa y eso le da atención mediática, etc. Y eso puede darle una ventaja. Pero al mismo tiempo puede ser una desventaja también, porque si la economía va mal, eso no ayuda al presidente actual. Entonces, cualquier problema que surge, incluyendo en los swing states, es una desventaja para el presidente actual. Depende, puede ser una ventaja, pero no tiene que ser, podría ser también una desventaja. Alguien mencionó el hecho de que Mitt Romney era no muy conservador en el pasado. Mitt Romney era gobernador de Massachusetts. Y Massachusetts es un estado rojo, es uno de los estados más rojos que hay. Perdón, azul. Massachusetts es un estado azul, es un estado demócrata, y uno de los estados más demócratas. Yo no recuerdo la última vez que Massachusetts votó por un republicano, Reagan tal vez. Romney, siendo un republicano, era gobernador de Massachusetts. Él era considerado como un republicano muy liberal, muy moderado. Ahora él está compitiendo en los comicios para el Partido Republicano. Y él ahora es diferente. No es una sorpresa, porque lo que pasa es que en los comicios el voto es solamente dentro de los miembros del partido. El voto en los comicios, porque en Estados Unidos hay demócratas, hay republicanos y hay independientes. Y hay gente que cambia, que votan republicano y después cambian y votan demócrata. Y en las elecciones generales, los independientes, los que están en el medio, son muy importantes. Pero en los comicios, no. En los comicios, los votantes son republicanos o demócratas, más conservadores, más liberales. Siempre los candidatos en los comicios siempre son más extremos, más conservadores o más liberales, y después, si pasan a las elecciones generales, siempre corren hacia el medio. Eso se parece al sistema de las dos vueltas que hay aquí en Perú. Yo puedo recordar un candidato que era más a un lado y después se fue al medio. No recuerdo su nombre, pero creo que eso pasó. Es algo parecido, no es tan extraño. Con respecto al Tea Party y los republicanos, el Tea Party no es un partido realmente, es como un movimiento. La relación es que el Tea Party se puede decir que es un movimiento conservador. Entonces tiene una relación con el Partido Republicano y no tanto con los demócratas, pero además de eso, al mismo tiempo hay conflictos entre el Tea Party y el Partido Republicano, porque muchas veces republicanos tradicionales con mucha experiencia han perdido contra candidatos del Tea Party que son nuevos en el proceso. Entonces el Tea Party no necesariamente le ayuda al Partido Republicano, pero vamos a decir que los dos están a la derecha del medio. Muchas gracias. A continuación, el profesor Farid Cajat contestará sus preguntas. Gracias. No leí las declaraciones de Romney sobre el siglo de oro americano, entonces no podría decir mucho al respecto. En todo caso, diría que a Estados Unidos se le ha pronosticado, declives en el pasado que resultaron ser temporales, ¿no? Declives que supuestamente eran terminales y resultaron ser temporales. De hecho, uno de los más importantes académicos en la década de los 80
Robert Cohen escribió un libro llamado Después de la hegemonía, y se refería a después de la hegemonía americana, a principios de los 80, si mal no recuerdo. Y los 80s y los 90s fueron buenas décadas. Justo inmediatamente después del libro, la economía norteamericana recuperó posiciones en el escenario internacional. Así que si la implicación es que hay que recuperar el sitial que siempre tuvo Estados Unidos, yo diría que no lo está perdiendo necesariamente. Lo que sí es obvio es que otros países están creciendo a tasas más altas, no Europa, sus aliados, pero sí China, por ejemplo. Pero creo que ahí Obama más bien tiene la razón cuando dice que el riesgo es de, un país que tiene problemas económicos, no tan graves como los europeos, pero los tiene, sobre todo endeudamiento público, debería dar prioridad a poner la casa en orden antes de, extender su presencia militar en el exterior, que presumo es lo que implica lo que dice Romney, basándome en los asesores que tiene. De hecho, a mí Romney me preocupa menos que algunos de sus asesores, ¿no? Cofer Black o Elliot Cohen, que estuvieron con el gobierno de Bush y que tienen posiciones muy cercanas a lo que fue la política exterior de Bush. No me deja de sorprender que Huntsman, que era claramente el candidato a la precandidato con mayor conocimiento de política exterior y uno moderado comparativamente, no haya tenido ningún, el de mejores pergaminos probablemente en general no haya tenido ningún eco, que alguien de la talla de Richard Lugar, que ha estado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por décadas presidiéndolo, haya perdido la primaria republicana, si no me equivoco, ¿no? Y en el caso específico de América Latina, algunos de los asesores de Elliot Cohen, en particular de Romney, han tenido frases muy duras con el grupo del ALBA. Y el punto aquí no es si hay que estar o no de acuerdo con los gobiernos del ALBA. Obviamente Estados Unidos es crítico de los gobiernos del ALBA, pero ya Bush, al final de su gobierno, cuando Thomas Shannon era subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, tuvo la sensatez de darse cuenta de que antagonizar a personajes como Chávez, alimentaban su estatura pública en la región. Entonces dejaron de hacerlo, y algunas de las declaraciones de algunos asesores de Romney parecen sugerir que ellos retomarían esta retórica beligerante, que en mi opinión, desde la perspectiva de los intereses americanos, sería un error. Yo creo que los republicanos deberían hacer campaña basados en la economía, ¿no? Aquí deberían hacerle caso al eslogan de campaña de Bill Clinton: es la economía, estúpido, ¿no? O sea, no te distraigas, ese es el tema. Sin embargo, no descartaría que los temas sociales, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, aparezcan como iniciativas estatales, no como un tema nacional, pero como iniciativas en aquellos estados con fuerte población conservadora, para movilizarlos el día de la elección, ¿no? Cosa que ya hizo Bush el año 2004, pero no debería ser, y la migración tampoco debería ser un eje de campaña para los republicanos si quieren ganar. Por mí que sigan con eso, ¿no? A mí no me molesta en lo particular, pero no les va a ayudar. Dos cosas más. Hillary Clinton ya ha dicho que piensa retirarse de la política, y rara vez un presidente en ejercicio saca de la posición de vicepresidenta al vicepresidente en ejercicio, ¿no? Puede ocurrir, pero es casi una descalificación pública. Entonces todo parece indicar que el compañero de fórmula va a ser el vicepresidente Biden, ¿no? No creo que esté en Clinton dentro de las posibilidades. Lo único sobre los swing states, si hay algo que hizo Obama que podría explicar que estén un poquito, ligeramente, no es mucha la diferencia, mejor en términos de indicadores económicos que el promedio, y es su política de fomento a ciertas actividades industriales, particularmente la industria automotriz. Varios de estos swing states son estados con industria importante, y por ejemplo, la buena parte de la industria automotriz norteamericana hubiera quebrado de no mediar la ayuda de Obama. Eso probablemente le ayude un poco en ese tipo de estados, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros ponentes por sus exposiciones y su participación el día de hoy. Asimismo, queremos agradecerles a todos ustedes por haber asistido. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y aprovechamos esta oportunidad para, en nombre de la Asociación Civil Politay,
invitarlos a la presentación de nuestra 5ª revista sobre seguridad internacional y crimen organizado. El lanzamiento se realizará el próximo martes 12 de junio a las 7 p.m. Muchas gracias, buenas noches y los invitamos a pasar a la parte exterior para disfrutar del coffee break. Gracias.